La palabra de su gracia, con el pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a otros 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y le hicieron saberlo a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente, se apareció a los 11 mismo, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Si en alguien podemos confiar, es aquel que en persona es la verdad. La verdad, para algunos filósofos, es filosofía, la suma de pensamientos. Para otros, es la suma de decisiones. Para otros, la vida con su experiencia. Pero la verdad, para nosotros cristianos, nosotros sabemos que una persona es la verdad. Toda la verdad se concentra en esa persona. Lo mismo que la vida se concentra en esa persona, y lo mismo que la salvación, la luz, incluso la luz del universo, la luz de las galaxias, esa luz que nosotros, como dicen los salmos, en tu luz vemos la luz. La luz, la vida, la resurrección, el amor, el perdón, la salvación. Todo se concentra, lo mismo que la verdad, en una persona. Jesucristo, Él es todo. En Jesucristo se concentra todo. Jesucristo, Él es el Hijo del Dios vivo. Dios el Eterno, Dios el Padre, Él envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra, aquel Verbo que desde eternidades a eternidades, Él en su preexistencia, llamado el Verbo, Dabar en hebreo, Logos en griego.
el Verbo eterno, cuando vino a la tierra, Él fue traído por la persona del Espíritu Santo. Porque cuando aquel ángel que desde eternidades estaba delante de la presencia de Dios, Gabriel, cuando él fue enviado a un lugar, en el lugar que hoy conocemos como Israel, en un lugar llamado Galilea, una ciudad pequeña, Nazaret, allí fue enviado a una jovencita. Esa jovencita, dice la Biblia, que se sorprendió por el saludo. No se conocía mucho ese saludo en esta tierra. Cuando el cielo te saluda, la tierra se asombra. Y el ángel le dijo a esa jovencita, una virgen. Nosotros conocemos su nombre en latín, María. En hebreo, arameo, Miriam. A Miriam, a María, esa virgen en ese pueblo pequeño, Nazaret. El ángel le dijo, tendrás un hijo, y su nombre será Yeshua. El Señor es salvación, el Señor sana y el Señor libera. Ella dijo, pero ¿cómo eso? Yo no entiendo de estas cosas. Estoy prometida, pero nunca he conocido a un hombre en la intimidad. Y el ángel le dijo, no temas. La sombra de Dios, el Espíritu Santo, te va a rodear. Fue la sombra del Espíritu que trajo la luz de la vida. La sombra, el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. La sombra es el Espíritu Santo. Y cuando vino el Espíritu Santo, con su presencia, Él trajo en su sombra, trajo aquel que es la luz, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Él vino a la tierra como hombre, completamente hombre, porque solo un hombre nos podía salvar. Dios el Padre no pudo enviar un ángel, porque un ángel puede sustituir a un ángel, pero nunca a un hombre. Y fue un hombre que le dio la espalda a Dios. Mucho tiempo anterior, en un lugar, en un jardín, ese hombre y su esposa le creyeron a las palabras de un ángel caído en forma de serpiente. Le creyeron más. Y cuando tú le crees al diablo más, siempre vas a terminar avergonzado, escondido. Adán, ¿dónde estás? Señor, me he escondido porque estoy desnudo. ¿Desnudo? ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? Ten cuidado, querido oyente, que no te quiten la inocencia en tu alma, en tu espíritu, en tu mente, en tu fe.
Y como fue un hombre el que fue la puerta, como dice Romanos 5, por un hombre, Adán, entró la condenación, entró la muerte, entró el pecado, entró la esclavitud, entró la destrucción. Si por un hombre entró, entonces solo por un hombre, por otro hombre, podía venir la salvación. Como nadie de nosotros vivió esa vida libre del poder de Satanás, libre del poder destructivo del pecado, de la manipulación de la carne, del sistema de este mundo, como nadie de nosotros pudo tomar ese lugar. Porque Dios el Padre, Él había prometido una cosa. Él dijo, si Él encontraba a un hombre, si Él a una persona, a un ser humano, hombre o mujer, si Él encontraría a una única persona que desde el nacimiento hasta el momento que Él muera, si esa persona lo consigue estar sin pecado en sus pensamientos, sin pecado en sus sentimientos, en sus motivaciones, en sus hechos, si Él encontraría una persona que viviera perfectamente la voluntad de Dios, y si esa persona lo consigue desde el nacimiento hasta su muerte, vivir solo para Dios, completamente para Dios, cumplir sus mandamientos, vivir en santidad, si Él encontraría a una persona, a esa persona Dios le prometió todo el reino, todo el poder, toda la gloria, todo, completamente. Pero como Él no encontró a nadie, porque todos nosotros tenemos días buenos y días que no son tan buenos, pecamos con nuestra mente, con nuestro corazón, pecamos con palabras, con hechos. Pero, porque nadie pudo tomar nuestro lugar para vivir esa vida perfecta, Dios el Padre, Él lo puso todo en una carta. Dios el Padre, en la eternidad de las eternidades, Él, juntamente con aquel que en el cielo era llamado Dabar, aquel que en el cielo era llamado Adonai, Kyrios, y juntamente con aquel que nosotros conocemos como Ruach HaKodesh, el Espíritu de la santidad de Dios, junto hicieron ese plan maravilloso. Si nadie de nosotros se podía acercar, Él iba a tomar la iniciativa. Si Él nos acerca, si el ser humano no se puede acercar, entonces Dios tomó la iniciativa. Dios se acercó.
tan cerca, que a la persona a quien Dios envía a esta tierra le llaman Emmanuel, Dios con nosotros. Y cuando vino Jesucristo a la tierra, cuando Él se convirtió en carne, de repente era vulnerable. Y permíteme que te lo explique de una forma. Cuando nosotros hablamos y leemos en el libro de Apocalipsis, el vencedor salió venciendo y salió a vencer. Ahí habla de Jesucristo. Jesucristo venció. ¿A qué venció Jesucristo? A Satanás y sus tentaciones en el desierto, a las tentaciones que el pueblo le iba a convertir en rey, a toda clase de tentación. Porque la Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero Él no pecó. Así es poderoso para salvar a todos los que son tentados. Y Jesucristo venció a Satanás con su obediencia allí en el desierto. Venció a los demonios con su autoridad, con el reino que estaba presente. Pero había algo que solo podías vencer muriendo. Había algo que mientras vivas no tiene poder sobre ti, sino para que esa cosa tenga poder sobre ti tienes que morir. ¿De qué estamos hablando? De la muerte. La muerte era el último enemigo, el último. Y todos nosotros, como dice la Biblia en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es a Satanás. Dios nunca creó al hombre para que el hombre muera. Incluso lo puso en el jardín Edén, donde en el medio estaba el árbol de la vida. Quiero darte un detalle pequeño para que pienses conmigo. ¿Sabes que la única persona que dijo que en el medio del jardín Edén estaba el árbol de la ciencia, del conocer, del saber el bien y el mal? No fue Dios el Padre que dijo que estaba en el medio. ¿Sabes quién fue? Eva y Adán. ¿Pero cuándo? Detrás de hablar con Satanás. ¿Sabías que el árbol de la vida se pudo ver de nuevo allí en el cielo, en el libro del Apocalipsis? Me encantaría, si tú lo puedes imaginar, que te lo imagines así. Mira, Dios el Padre, para Él, todo sucede a la misma vez. Es el pasado, el presente, el futuro, es un ahora continuo. Cuando Eva, cuando Adán
estuvieron allí hablando con la serpiente. Detrás de hablar con la serpiente, ¿sabes? Que Eva y Adán estuvieron tan confusos que no se dieron cuenta que el único árbol que estaba en el medio del jardín de Edén era el árbol de la vida. ¿Por qué lo sabemos? Porque en el libro de Apocalipsis dice, y vi en medio de todo el árbol de la vida. ¿Sabes? Cuando tú hablas con personas que son tóxicas, que te envenenan, tú pierdes muchas veces las coordinancias morálicas, espirituales de tu vida. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, mientras Él vivía, no podía vencer la muerte. Porque para vencer la muerte tienes que morir. Pero hay un problema. La muerte era el arma ultimativa que tenía Satanás. Ahí nadie se escapaba, nadie. Nadie se escapa de la muerte. Nadie. Y nada. Y Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él hizo la obra completa. Pero para hacer la obra completa, no solo tenía que vivir completamente santo, sino también Él tenía que morir. La razón por que Jesucristo no podía ser ahogado, no podía morir de otra forma, ¿sabes por qué era? Porque en su cuerpo habían 6 litros de sangre. Y esa sangre era el poder de la purificación de todos los pecados. La sangre de Jesucristo. La sangre en Apocalipsis 1:5, Hebreos 9:14, en muchos sitios más. La Biblia nos dice que el Señor nos lavó con la sangre. Toda sangre que te lave, te toque, te deja rojo como es la sangre. La sangre de Jesucristo no. La sangre de Jesucristo te purifica y tu vestidura y tu vida es blanca. Y cuando Jesucristo murió, Él murió, y quiero que sepas que Él murió por tu pasado, pero Él resurreció por tu futuro. Él murió por tu pasado, pero Él fue resucitado por tu futuro. O como dice Romanos 4, el último versículo, por mis pecados fue crucificado, pero por mi justificación fue resucitado. Y la única forma de quitarle a la muerte el poder no era con la vida, era con la muerte. Porque si una única persona muere sin pecado, del principio hasta el final, entonces la muerte no podía tener poder sobre esa persona. Cuando Jesucristo murió en la cruz a las puertas de Jerusalén, cuando los soldados le traspasaron los clavos, cuando la multitud dijo,
crucifícale. Él tomó nuestro puesto. Y a tomar nuestro puesto, y a llevar nuestras enfermedades, y a llevar nuestro pecado, la muerte lo confundió contigo. La muerte confundió a Jesucristo contigo. Porque el que no conocía pecado, pecado fue hecho por nosotros. Para que nosotros, que nunca conocimos justicia, fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Cuando Jesucristo, Él tomó nuestros pecados, tomó nuestra enfermedad, nuestra rebelión, cuando Él fue crucificado, la muerte, los demonios, le confundieron con nosotros. Porque Él se identificó tanto con nuestros pecados que Él murió nuestra muerte. Y cuando Él murió, cuando Jesucristo murió, la muerte vino sobre Él. Pero lo que la muerte no sabía era esto: que aquel que en el Hades iba a abrir los ojos, sobre él la muerte no iba a tener poder. ¿Por qué? Porque el derecho de la muerte es el pecado. Pero como Jesucristo no pecó, cuando Él murió nuestra muerte, cuando Él murió verdaderamente, la muerte se le echó encima, pensando que ahora definitivamente la muerte había vencido a la vida. Pero lo que la muerte no sabía era esto: que el poder de la vida era la justicia. Y como Jesucristo es el justo de Dios, la muerte no pudo sujetarse a su cuerpo. Y 3 días después, Jesucristo resucitó entre los muertos. Jesucristo ha resucitado. Jesucristo resucitó. Murió por nuestros pecados, pero resucitó por nuestra justicia. En Jesucristo, el ser humano tiene la victoria. Y 5 veces antes de morir, Jesucristo le dijo a sus discípulos, y los ángeles también: si en alguien podemos confiar es en Jesucristo, que nunca nos miente. 5 veces dice la Biblia que Jesucristo dice: yo iré delante de vosotros a Galilea, y allí me vais a ver. Mateo 26, 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Mateo 28, 7. Los ángeles dijeron: id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí que va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Mateo 28, 10. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id a mis hermanos y decidle que vayan a Galilea. Allí me verán. Marcos 14, 28. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Marcos 16, versículo 7. Pero id y decid a los discípulos y a Pedro, dicen los ángeles, que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Pero ahora tengo una pregunta, querido oyente.
¿Por qué? Jesucristo dijo que iba a Galilea y que allí le iban a ver. Pero no fue así. Todos nosotros que creemos en Jesucristo sabemos que Jesucristo por la mañana primero se le apareció a María Magdalena. Luego a Pedro. Y luego dice la Biblia, incluso en la carta de primera carta de Corintios, que a Santiago. Y luego a 500 personas. Pero cuando uno lee la Biblia y la estudia, se da cuenta que había una cronología. El Señor primero se le apareció a María. Ella le quiso tocar. Jesucristo dijo, no me toques todavía, porque tengo que ir al Padre. Y cuando Jesucristo se fue al Padre, María Magdalena estaba todavía en el jardín, allí donde estaba la tumba. Jesucristo sube a la presencia de Dios como el hombre perfecto. Porque, querido oyente, quiero que sepas una cosa. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él vino como representante de Dios. Pero cuando Él resucitó y regresó, Él se fue al cielo como representante de todo ser humano. María le quería tocar. Jesucristo dijo, no, todavía no. Primero tengo que ir al Padre. En el momento que Jesucristo va al Padre, a todos a quien Él le predicó 3 días en el Hades, se fueron con Él a un lugar, ¿sabe dónde? Al paraíso. Allí ya le estaba esperando un hombre. Solo hay un hombre. Antes de la resurrección de Jesucristo, solo hay un hombre que nunca experimentó el Hades. ¿Quién fue? Aquel hombre en la cruz. Que Dios, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué dice hoy? Porque en el paraíso no existe el ayer, ni el hoy, ni el mañana, sino un continuo ahora, hoy. Porque aquí en la tierra, un día son como 1000 años, y 1000 años son como un día, dice el Señor, delante de la presencia de Dios. Cuando Jesucristo resucita, se lleva a los profetas y a todos los que recibieron su palabra. Lo deja en el paraíso, pero Jesucristo no paró en el paraíso. Él dejó a los suyos en el paraíso porque tuvo que subir a la presencia de Dios. Y ahí se cumple la profecía de Daniel, capítulo 7, versículo 13-14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Jesucristo nunca tuvo la semejanza de hijo de hombre hasta que se convirtió en el Hijo del Hombre. Fue el nacimiento de Jesucristo que convirtió a Dios el Padre en Padre y el Verbo en Hijo. Vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, mientras María Magdalena estaba allí a las puertas de Jerusalén en la tumba, esperando. Para ella eran minutos,
pero en la eternidad no existe tiempo. Y cuando Jesucristo va al cielo, Él dejó a los otros en el paraíso. Siguió su camino al cielo, al tercer cielo. Los ángeles abrieron las filas porque venía uno semejante al Hijo del Hombre. Pero oye, ¿con qué venía? Con las nubes del cielo. Jesucristo podía andar sobre las aguas y sobre las nubes. Las nubes acercaron a Jesucristo. Los serafines, los shogubime, los ancianos, todo ser viviente en el cielo se inclinó delante de Jesucristo. Ellos 3 días antes habían oído decir lo que desde el Hades se podía oír. 3 días antes, cuando Jesucristo bajó, cuando Él bajó a la muerte, una voz le dijo a la muerte, al Hades: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. En el cielo se conoce al Rey de la Gloria, pero no en el Hades. Y el Hades preguntó: ¿quién es el Rey de la Gloria? Yahvé, fuerte, valiente. Yahvé, poderoso en la batalla. Alzad, oh puertas eternas, vuestras cabezas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Por qué dijeron eso? ¿Por qué las puertas eternas preguntaron quién es el Rey de la Gloria? ¿Sabes? Que en el cielo no hay puertas, solo una puerta, y es Jesucristo, el Hijo de Dios. El cielo tiene ventanas, muchas, y yo abriré las ventanas del cielo. Pero en el cielo solo hay una puerta. Y cuando Jesucristo se acerca, Dios el Padre le da todo el poder, todo dominio, toda autoridad, toda gloria, todo reino. Él viene a la tierra porque ahora ya Él derramó su sangre delante del Padre. La sangre de Jesucristo es el camino de la salvación. La sangre de Jesucristo nunca fue derramada para Satanás. Satanás teme a la sangre de Jesucristo. Es como ácido. Él no lo soporta. La pura, santa, santísima sangre de Jesucristo. Los demonios tiemblan delante de la sangre de Jesucristo. Él viene a la tierra. Ahora María Magdalena se echa a sus pies, le toca. ¿Por qué? Porque ya estuvo en el cielo. Y entonces Jesucristo dice: vamos, dile a mis discípulos, a los que estaban conmigo, dile que ha resucitado. Y dile a Pedro que ha resucitado. Y dile que se vayan a Galilea 2 días andando. Que se vayan 2 días andando, allí le voy a ver. Pero ¿sabes una cosa, querido oyente? Esos 2 días, Jesucristo no pudo esperar 2 días. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no le creyeron. No le creyeron a María Magdalena, no le creyeron a los 2 discípulos de Emaús que iban de camino, no le creyeron a las mujeres. Y cuando Jesucristo vio en el domingo que nadie de los discípulos le creyeron que Él había resucitado,
Él no pudo esperar hasta Galilea. Él tuvo que aparecerse en aquella misma noche, cuando dice la Biblia que ellos estaban sentados y por miedo a los judíos, a los romanos, estaban atemorizados. Dice la Biblia en Lucas 24, imagínate, que cuando le vieron, pensaban que era un espíritu. Pero él, cuando se acercó, pasó por la pared, porque detrás de la resurrección de Jesucristo, la materia ya no puede limitar a Jesucristo. Cuando Él era hombre antes de la resurrección, Él era omnipotente, sí, omnisciente también, pero su cuerpo lo limitaba, la carne, la sangre, los huesos, los músculos, limitaban, porque Él era hombre completamente. Era hombre completamente, hombre de naturaleza, Dios de identidad. Y cuando Jesucristo vio el primer día que sus propios discípulos no creyeron que Él había resucitado, no tuvo otro remedio que en aquella misma tarde, Él entró y dijo: Shalom Jumin, Shalom Jumin, paz a vosotros. Entonces ellos se dieron la vuelta y él dijo: ¿por qué estáis aturbados? Dice la Biblia en Marcos que él le regañó. ¿Por qué no habéis creído? ¿Sabes, querido oyente, que 5 veces Jesucristo, los ángeles dijeron? ¿A dónde los discípulos iban a ver a Jesucristo vivo? ¿Dónde? En Galilea. Pero él no pudo esperar hasta Galilea. ¿Por qué? Porque el Señor sabía muy bien, si el primer día no le creen, al segundo menos y al tercero menos. Él no pudo esperar, porque la incredulidad es como un veneno. El miedo, cuando el miedo te toca, estás paralizado. Y solo hay una forma de vencer el miedo y la incredulidad. ¿Sabes cómo? Leyendo la Biblia en voz alta. Porque toda la presencia de Dios, el poder del Espíritu Santo están en la Biblia. El leer la Biblia en voz alta te desintoxica, te purifica, te aviva, te renueva, te da claridad, te da luz, te da poder, te da vida, te da fuerza. Y Jesucristo sabía, si yo espero hasta que me vean en Galilea, incluso van a dudar. Y ahora oíd, queridos. Oye lo que dice la Biblia. En Hechos 1:11, dice la Biblia, o mejor dicho, del 1 al 11, que Jesucristo se le apareció 40 días. 40 días estuvo con los discípulos. Lo repito, ¿cuántos días? 40 días. ¿Cuántos días? 40 días. Lo digo otra vez, porque el próximo versículo, si no está en la Biblia, es que no me lo creo. 40 días ven a Jesucristo resucitado. 40 días le ven resucitado. Y cuando viene Mateo 28:17 dice, cuando le vieron, le adoraron. Y ahora oye lo que dice la Biblia. Pero algunos dudaban. ¿Me puedes decir, por el amor de Dios, qué ha pasado contigo? ¿Cuántos milagros ha hecho el Señor en tu vida? ¿Cuántas veces te ha salvado? ¿Cuántas veces te ha resucitado? Te ha traído
traído solución para las cosas. Y nosotros, ¿sabes? Muchas veces no dudamos en la bondad de Dios, sino en los tiempos de Dios. Pero oye lo que dice la Biblia, que Jesucristo resucitó. Y querido oyente, si tú eres cristiano, católico, adventista, evangélico, ortodoxo, griego, romano ortodoxo, búlgaro ortodoxo, ruso ortodoxo, whatever ortodoxo, si eres copto o de la iglesia armenia, no importa. ¿Sabéis una cosa? Para nosotros cristianos, lo más precioso que hay son las palabras de Jesucristo. Lo más maravilloso es su sabiduría. Lo más alucinante son sus milagros. Pero oíme toda una cosa. Lo más importante de todo es esto: la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Porque el apóstol Pablo tuvo razón. Si Jesucristo no resucitó, todo es en vano. Pero quiero decirle una cosa, querido oyente. Jesucristo ha resucitado. Él vive. Y Él tiene tanta vida que todo el que cree en Él, con Él ha resucitado, con Él vence, con Él vive, con Él sigue. Con Él gobierna. Jesucristo ha resucitado. Jesucristo ha resucitado. Jesucristo, el Hijo de Dios, ha resucitado. Él vive. Él vino a la tierra con las llaves del reino de los cielos. Él recibió la llave de David, pero con su resurrección recibió las llaves de la muerte y del Hades. Jesucristo tiene todas las llaves. Pero las únicas llaves que nos ha dado a nosotros son las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que nosotros atemos en la tierra será atado en el cielo. Jesucristo nos dio poder y autoridad. Él dijo: porque yo vivo, vosotros viviréis. Nuestra vida es la vida de la resurrección. Y cuando el apóstol Pablo, en sus cartas, habla del poder, tiene diferentes palabras. Una es dynamis, la dinámica. Otra es ichios. Otra palabra en griego es energes o energeo. Pero hay una palabra que solo se usa para el poder de la resurrección. ¿Sabes cuál es? Kratos. Kratos es el poder de la resurrección. Kratos. Kratos es el poder de la resurrección. Y quiero decirle, querido oyente, Jesucristo ha resucitado. Él vive. Él está con usted, tan cerca que no se lo puede imaginar. Él vive para salvar. Él vive para sanar. Él vive para protegerle. Tengo una buena noticia. Su buen pastor ha resucitado. Él dio su vida para las ovejas, pero Él ha resucitado. Jesucristo ha resucitado. Él vive. Jesucristo es la resurrección. Jesucristo es la vida. En Él tenemos todo lo que necesitamos. Todo centro, epicentro de la felicidad,
está en la relación con Dios. Porque el que tiene a Dios, tiene todo. Y Él nos dio a Jesucristo como Salvador. Jesucristo ha resucitado. Él vive. Él reina. Él sana, Él salva, Él perdona, Él cuida. Él restaura vidas. ¿Por qué? Porque He is alive. Jesus is alive. Jesus Christus lebt. Jesus Christus lebt. Ist auferstanden. Jesucristo ha resucitado. Jesucristo vive. Por eso para nosotros cristianos no hay momento más importante donde todas las iglesias tenían que estar llenas. Todas las iglesias tenían que estar llenas de alabanza, de adoración, de admiración, de agradecimiento. ¿Sabes cuándo? En la Semana Santa. No es tanto el tiempo para hacer vacaciones, sino para festejar a Jesucristo como resucitado. Es el momento más importante donde no puedes faltar en la iglesia. La segunda fecha más importante no es San Valentín y tampoco Navidad. Que si quieres, festeja todo lo que quieras. Pero hay dos fechas para nosotros cristianos de suma importancia. La Semana Santa, con el Domingo de Resurrección. La segunda es Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Si tú vives, si tú experimentas el poder de su resurrección y el poder de su venida del Espíritu Santo, tu vida está recargada con fe, con esperanza, con amor, con cariño, con poder del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo ha resucitado. La muerte ya no tiene poder sobre Él, ni tampoco sobre ti. Porque cuando tú cierres aquí los ojos, tú no vas a pasar el protocolo que pasan otros. No. Las últimas palabras que oirás antes de morir es esta: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y si hoy quieres experimentar, como dice Salmo 17, versículo 7, dame una muestra clara de tu gracia. La Biblia antigua nazarena dice, dame una muestra clara de tu gracia. Ahora vamos a pedirle que Él te dé una muestra clara de su resurrección, de su perdón, de su vida. Y querido oyente, si usted hoy, ahora, en este momento, ahora, quiere experimentar el poder de la resurrección de Jesucristo, entonces ore de lo profundo de su corazón conmigo y diga: Señor Jesucristo, de todo corazón quiero conocerte, a ti, Señor, y el poder de tu resurrección. Y te pido, Jesucristo, que tú me des una muestra clara, una muestra clarísima de tu resurrección, de tu gracia y de tu salvación. Señor, dame una muestra a mi familia clara de tu gracia. Dame una muestra clara de tu gracia en mi vida.
Y te pido, Jesucristo, que tú seas mi Señor, que me perdones todos los pecados y que tú me llenes con el poder de tu Espíritu Santo. Y gracias, Jesucristo, que juntamente contigo vivo y juntamente contigo reino por tu gracia, tu justicia y tu amor, Señor. Amén.